Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá, como dije antes. Vamos a hacer un breve recorrido por el vínculo entre la historia y la salud mental. Esperamos que se acomoden. Bueno, lo primero que quiero decir es que hay un vínculo estrecho, muy directo entre modelo social y modelo de salud, por supuesto, ¿no? A cada modelo social le corresponde un modelo de salud que va a tener que ver con el modelo productivo, qué pretende ese modelo sobre las personas, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto, en la época colonial la enfermedad mental era considerada algo así como una cuestión casi delincuencial, ¿no? Esto venía ya del modelo que nos describe Michel Foucault en sus dos libros Historia de la locura en la época clásica, que me permito repasar algunas cositas que decía Foucault, ¿no? En torno a cómo se veía la locura en aquel momento. Él decía que en la época clásica el tratamiento de la sinrazón no establece una distinción clara entre la curación médica y la condena moral, porque el castigo juega un papel estructural y terapéutico fundamental. La locura se concibe profundamente enraizada en el mundo moral, como una desviación de la voluntad y una falta ética, lo que justifica que las terapias operen simultáneamente como penitencias que buscan castigar y someter al paciente. Bueno, y obviamente Foucault, por supuesto, les recomiendo los dos tomos de Foucault, que son fantásticos, ¿no? Sobre cómo se concebía la locura, donde el loco era algo así como un degenerado, palabra que aparece mucho en la literatura de la época también, ¿no? La idea de que había que regenerarlo y la única manera era el castigo, sin ningunos resultados efectivos, porque esto no tenía después ningún resultado terapéutico claro, ¿no es cierto? De manera tal que en la época colonial el loco era alojado en las cárceles, concretamente en los cabildos, que funcionaban como el lugar de detención sin separarlo de los delincuentes comunes, donde era sometido a todo tipo de vejámenes. Y no había muchos lugares de atención médica, había unos pequeños hospitales separados de hombres y mujeres, estaba el protomedicato, un modelo muy represivo que venía de la época de la Inquisición, donde ustedes saben que los locos también padecieron a la Inquisición, ese modelo eclesiástico brutal que se aplicó en España y luego en América, ¿no? El loco era considerado un ser peligroso y por lo tanto debía estar o encadenado o apartado o olvidado o atendido de las maneras más crueles que se puedan imaginar. La primera ruptura con el modelo médico clásico importado de España la produce alguien a quien todos los que estamos acá queremos mucho y a veces no conocemos en profundidad, que fue el querido general José de San Martín, que aplicó en Mendoza el primer modelo de salud estatal, cuando fue gobernador de Cuyo, ocupándose de todos los aspectos de la salud pública y ocupándose también de ver el tema de los manicomios, de cómo se trataba a los locos. Él hace un modelo de salud integral donde trata de ver qué se podía hacer con los locos, cómo se los podía sacar del lugar del encierro. Es algo increíble, ¿no? Piensen ustedes, San Martín ocupado en el cruce, en todo lo que tenía por delante, se hacía tiempo para estas cosas que en ese momento nadie les daba importancia, ¿no? Es algo realmente revolucionario lo que hace San Martín en aquella gestión, donde es la primera vez que se aplica obligatoriamente el método de vacunación antivariólica, lo hace San Martín. Hoy que hay tanto antivacuna, bueno, ahí lo teníamos a San Martín con el primer plan de vacunación obligatoria. Después, ustedes saben que cambian los tiempos políticos y los unitarios se hacen cargo del país con Rivadavia y ahí
ocurre un primer proceso casi de privatización de la salud con la aparición de la sociedad de beneficencia, ¿no? Este es un dato interesante. El Estado le entrega a la sociedad de beneficencia, una sociedad constituida por las damas más ricas de Buenos Aires, el cuidado de la salud, con un criterio muy interesante, y es que la beneficencia no reconoce derechos. El paciente no es un sujeto de derecho, se le hace una dádiva, ¿sí? Hay como un otorgamiento de los sectores dominantes de algún tipo de beneficio, pero que a la vez queda implícito que eso no implica la adquisición de un derecho. No sé si queda claro lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy diferente a un Estado que otorga un derecho porque corresponde. Acá la sociedad de beneficencia te hacía el favor, pero no te creas que esto te corresponde, esto te lo doy yo, ¿no? Es un dato muy importante, ¿no? Y este modelo se va a mantener durante bastante tiempo, hasta 1944, ¿no? El modelo de la sociedad de beneficencia. El modelo agroexportador va a traer algunas novedades, y creo que ha de detenerme un momento. Estamos hablando de la unificación nacional, después de Casero, ya y después sobre todo de Pavón, con la presidencia nacional de Mitre, donde hay una unificación nacional, con un modelo que tenía como base la agroexportación, esto es la producción de productos primarios para exportar fundamentalmente a Gran Bretaña, lo que implicaba un modelo donde el habitante no tenía ninguna importancia, ¿no? Es un modelo que requería poco empleo, con lo cual la persona en sí misma no tenía ningún valor para ese modelo porque no eran los consumidores de esos productos, los consumidores estaban en otro lado, ¿no? Por lo tanto, el cuidado de esas personas no tenía mucho sentido, ni tampoco el nivel de consumo de esas personas, ¿no? Y acá fíjense qué interesante, es el momento donde Argentina se va quedando y va despegando la otra potencia con la que competíamos en América, que era ni más ni menos que los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por el contrario, va a ir creando un modelo de consumo interno donde sí importa cuánto gana esa persona, porque esa persona va a ser la que consuma dentro de ese mercado, ¿no? Hay una diferencia sustancial en esto que estamos viendo, que también se aprecia, por ejemplo, en el reparto de la tierra. Mientras que la conquista del oeste, que es el equivalente a la campaña del desierto en Argentina, repartió equitativamente las tierras, 30 hectáreas por familia. Los mayores se acordarán de la familia Ingalls, ¿no? Y de todos los problemas que tenían. Bueno, pero eso no es el tema acá. Eran pequeños granjeros a los que le daban 30 hectáreas como máximo. En Argentina, la tierra se repartió de a millones de hectáreas entre 500 familias, con lo que también implicó una estructuración de un modelo productivo completamente injusto que ni creaba trabajo, ni creaba industrias, ni transformaba la movilidad social ascendente en nuestro país. En ese contexto, lo que ocurre es que la salud está relegada a un segundo plano y va a tener ciertos avances fundamentalmente por la voluntad de algunos médicos y médicas, sobre todo progresistas del momento, que empiezan a pensar de una manera diferente, ¿no? Ahí tenemos a las grandes médicas argentinas, Cecilia Grierson, Alicia Moró, Julieta Lanteri, que empiezan a pensar la medicina desde lo social, la idea de que los males que padece la gente tienen que ver con el contexto, ¿no? Decía Cecilia Grierson, el paciente no es culpable de la enfermedad. Contra el discurso médico clásico que todavía se usa a veces, dicen, el paciente hizo una peritonitis, ¿no? El paciente hizo tal cosa, ¿no? Culpándolo. Y habrán visto que en la reforma laboral que se aprobó miserablemente hace poco, se hablaba de la culpa del paciente en torno a las enfermedades que posiblemente pueda adquirir y que esto desligaba al patrón de la responsabilidad de pagar por las ausencias derivadas de los problemas médicos, ¿no? Fíjense qué interesante que estamos hablando de fines del siglo XIX, donde una mujer, como Cecilia Grierson, dice el paciente no es el culpable, sobre todo de las que se llaman enfermedades sociales, que son las enfermedades provocadas por el trabajo, el hacinamiento, la mala vivienda y demás, ¿no?
Ahí aparece entonces toda una camada de profesionales, inclusive profesionales de la salud, como el caso de José Ingenieros, ¿no? Que fue un tipo muy importante en el tema de la salud mental, que empieza a plantear que el paciente no merece castigo, sino que merece atención, ¿no? Correrlo de ese lugar espantoso que se tenía por ahí. El Estado estaba muy ausente, digamos, de lo que tenía que ver con la salud de la población. Un ejemplo de esto es la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Que estuvo en Córdoba, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Santa Fe, donde el Estado fue absolutamente prescindente. La gente debió arreglarse como podía. De hecho, el presidente de la Nación, que era Domingo Faustino Sarmiento, se escapa, se va de la ciudad, abandona la ciudad y deja Buenos Aires en manos de gente que la administra como puede, ¿no? Ahí pasamos a algo muy interesante, que es la descripción de cómo era la vida en estos lugares, en estos manicomios que se habían formado. Y es muy importante, les recomiendo la lectura de un libro de Hugo Besetti, que se llama Historia de la locura en Argentina, un libro clave para entender todo esto. Y esto era un poco cómo vivían los locos, los llamados locos, ¿no? Encierros en las cárceles, en los desencantamientos, a las palizas o las sangrías. Desde la época colonial hasta gran parte del siglo XIX permanecían encadenados en sus propias deyecciones, amansados a fuerza de ayunos, de palos y de duchas, aún de ataques degradantes en grupos para probar si fingían, o entregados por su conducta menos agitada y más tolerable como sirvientes perpetuos, cuando no como bufones de familias adineradas. Ustedes saben que a veces se entregaban a los llamados locos a las familias para que actúen de bufones. Esto pasó en Argentina, ¿no? Tenemos en cuenta que esas familias eran dueñas de todo, ¿no? De bienes y haciendas. En el hospital de hombres los alienados vivían en completa aglomeración, muchos de ellos sin otra cama que el desnudo, frío suelo en calabozos húmedos, oscuros y pestilentos, los cepos para sujetar y calmar a los furiosos y los cepos que contenían las mismas camas eran de uso frecuente para calmar la agitación. El tratamiento moral en general no fue conocido en esos años y los que tuvieron ocasión de ponerlos en práctica. Esto último lo dice José Ingenieros. El mantenimiento y establecimiento de la salud, incluidos sus componentes mentales, forman parte principal de la organización y control de la población laboral, al tiempo que las prácticas de internación y externación en los manicomios han sido bien caracterizadas como modo de regulación de una masa flotante de marginalidad. ¿A qué se refiere acá Hugo Besetti? Bueno, un fenómeno que va a ocurrir a partir justamente de los 80, que es la inmigración. Y acá hay toda una literatura médica donde se habla de el potencial de locura del inmigrante, ¿no? Los problemas morales del inmigrante. Al inmigrante se lo califica como alcohólico potencial, como melancólico potencial, como potencialmente peligroso, y se crea entonces un servicio de observación de alienados, un servicio ambulatorio, ¿no? Que recorría las ciudades, es increíble, ¿no? Y fíjense que esto tenía que ver con el miedo al inmigrante, básicamente al inmigrante socialista, al inmigrante anarquista, ¿no? Que ya empieza a ser calificado como un loco peligroso. Entonces hay obviamente también una respuesta del Estado, a la vez que empieza una observación sanitaria, con internaciones incluso de anarquistas, de socialistas, calificándolo de locos morales, que es la ley de residencia, que justamente es del año 1902, redactada por alguien que conocemos de la escuela secundaria llamado Miguel Cané, de un libro que era un embole, ¿se acuerdan? Juvenilia, una cosa insoportable. Bueno, no solo nos torturó con ese libro, que no se los recomiendo, sino también con la ley de residencia 4144, que expulsaba del país a los llamados extranjeros potencialmente peligrosos o problemáticos, que coincide con el servicio de observación, me causa gracia el nombre, ¿no? Servicio de observación de alienados. Bueno,
Todo este aparato represivo ponía entonces el foco en la normalidad, ¿no? Lo que es lo normal y lo anormal, lo racional y lo irracional. Por lo tanto, el concepto de locura era completamente subjetivo, ni siquiera era un diagnóstico médico, era más una cuestión social, ¿no? Donde terminaban esta gente internada por años, a veces hasta la muerte, en estos lugares, ¿no? Así que acá hay una cuestión también de disciplina, donde se usó la psiquiatría como elemento disciplinador. Bueno, por supuesto, hay un pequeño cambio con la llegada del radicalismo al poder en 1916, con la idea de la ampliación de los hospitales, pero no hay grandes cambios en este concepto del manicomio como el lugar donde tienen que estar los locos, cosa que se va a agravar, por supuesto, con la crisis de 1930, ¿no? Donde obviamente aparecen los recortes de todo tipo en el modelo represivo de la dictadura de Uriburu y toda la década infame. El gran cambio va a venir en 1946 con la llegada del peronismo y con la aparición de un personaje clave de la historia de la salud de nuestro país, que es el doctor Ramón Carrillo, ¿no? Un aplauso. Veo algunos aplausos tímidos. No, un aplauso fuerte para Ramón Carrillo. Vamos, ¿no? Por favor. Ramón Carrillo es un personaje muy interesante, era un médico neurólogo nacido en Santiago del Estero, muy amigo de Homero Mansi, santiagueño también, gran poeta tanguero y fundador de Forja, fuerza orientadora radical de la juventud argentina, unos radicales muy críticos, radicales, digamos, que le va a acercar a Perón, lo conoce a Perón en el hospital militar, y le acerca a Perón un plan de salud y le dice: Argentina tiene un ministerio para las vacas, pero no tiene un ministerio para la gente. No existe el Ministerio de Salud, ¿no? Y va a crear el Ministerio de Salud, que va a ser un ejemplo a nivel mundial, y va a empezar diciendo en el primer discurso: el enfermo no es culpable de lo que le pasa, el enfermo debe ser tratado como un paciente sujeto de derechos, ¿no? Y ahí comienza a juntarse con gente muy interesante para ir concretamente al área de salud, como Mauricio Goldenberg, que fue un verdadero revolucionario, ¿no? Creador de los primeros servicios de psicopatología. Y además empieza toda una tarea sanitaria extraordinaria, el doctor Carrillo, en conjunción con Eva Perón, ¿no? Con la Fundación Eva Perón, donde hay cosas realmente muy impresionantes, como es, por ejemplo, la creación del tren sanitario, un tren que recorre el país, la época que teníamos trenes, no sé, algunos ni siquiera lo vivieron, ¿no? Los más jóvenes. Tuvimos trenes en Argentina, tuvimos 30.000 kilómetros de vías, los trenes llegaban a todo el país, hasta que vino un señor llamado, ya saben, no lo nombro porque tengo miedo que se me caiga un farol encima, que destruyó los ferrocarriles y nos quedamos sin trenes. Pero en aquella época el tren llegaba a todos los pueblos del país, iba con psicólogos que empezaban ya a ejercer ad honorem, porque todavía no tenían la categoría de profesionales, psiquiatras, tenían un laboratorio de producción de anteojos, un laboratorio de producción de prótesis, consultorios dentales, consultorios médicos, gente que nunca había visto en su vida un médico en todo el país. Y hay una anécdota hermosa que contaba Evita, que una señora oligarca le dijo: yo la verdad le envidio a los pobres la vista, nunca vi un pobre con anteojos. Y Evita le contestó: señora, no es que que tengan buena vista, no tienen anteojos. Nosotros le vamos a dar los anteojos, espera unos meses y se va a empezar a ver por todos lados pobres con anteojos. Bueno, así fue.
así fue. Vean las fotos de la década del 50 y van a ver mucha gente con anteojos. Bueno, ahí empezó un cambio muy importante, empiezan los servicios de salud mental. Carrillo tiene un extraordinario libro que se llama Teoría del Hospital. Fue uno de los libros más quemados por la dictadura, cuando invadió UDEVA. Ustedes saben que UDEVA era la editorial universitaria de Buenos Aires, un orgullo nacional. La dictadura lo primero que hace el 26 de marzo es copar UDEVA y empezar a quemar libros, y uno de los libros más quemados fue el libro del doctor Carrillo, ¿no? Ahí él dice, Carrillo, que los servicios de salud mental deben estar integrados a los hospitales, que no deben ser servicios aparte, que debe haber consultorios externos y que se debe evitar por todos los medios la internación en la medida que no sea estrictamente necesaria, ¿no? Bueno, esto fue una verdadera revolución en cuanto a lo que significaba el concepto de salud. Pasa y esto está en los textos, ¿no? Pasa del concepto de higiene mental a salud mental, ¿no? Que es una cuestión muy interesante. Y esto tiene que ver con un cambio absoluto de modelo económico. Aquel modelo era un modelo inclusivo, un modelo que necesitaba que la gente estuviera sana, porque había pleno empleo, hubo pleno empleo en Argentina, en algún momento, y por lo tanto era necesario que la gente estuviera sana, bien alimentada y consuma, porque era un modelo de producción y consumo. Por lo tanto, la salud jugaba un rol fundamental en ese contexto, ¿no? Así que ahí hay un vínculo muy interesante, donde la persona empieza a tener valor por sí misma, en el sentido de que es un sujeto de derechos. Y por supuesto esto incluye a la salud. De hecho, en la famosa Constitución del 49 se incluye el derecho a la salud. Bueno, vino la llamada Revolución Libertadora, 1955, todo esto fue arrasado. Ustedes saben que hubo una revancha social muy importante, fueron quemadas las sábanas de hospitales, fueron destrozados pulmotores, fue destruida parte de la obra de la fundación. Se hizo una inspección, una especie de auditoría, palabra que le gusta mucho a los libertarios, auditoría de la fundación, no para ellos, ¿no?, sino para los otros. El día que hago una auditoría para ellos, queda uno, ¿no? Bueno, esta gente del 55 es la misma lacra que lo que tenemos hoy, los mismos, exactamente los mismos, ¿no? La única diferencia era que habían matado 300 personas en la Plaza de Mayo, cosa que no le voy a dar ideas a este tipo, ¿no? Bueno, hicieron una auditoría de todo esto buscando corrupción. No solo que no encontraron corrupción, sino que encontraron el equivalente a 200 millones de dólares depositados en el Banco Nación. Y el informe es extraordinario, hecho por las damas, madres y padres de familia, que ya es un título muy interesante, ¿no? Y descubrieron, por ejemplo, dice el informe, que realmente atentaba contra los principios republicanos, porque los niños internados en los hogares comían carne 3 veces por semana, se les cambiaba la ropa una vez por mes y eran llevados a lugares de vacaciones que no se correspondían con el lugar social que debían ocupar en el marco social. No sé si queda claro la hijoputez de lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo único que encontraron. Y además decidieron, por ejemplo, en los hospitales, esto está documentado, arrojar los bancos de sangre, y esto lo firma una señora de la ex Sociedad de Beneficencia, porque ahí había sangre peronista, ¿no? Esto pasó en Argentina. Así que hay una regresión tremenda acá, en este modelo. Perdón, Una regresión tremenda en este modelo, y hay una especie de vuelta a una privatización y intentar darle de vueltas a
a elementos de la sociedad civil el manejo de la salud y por supuesto también de la salud mental, ¿no? En el medio estaban pasando cosas muy interesantes, como que se había creado en el 54 la carrera de psicología, y ya había una presencia importante del psicoanálisis, que todavía no podía ejercer profesionalmente, pero esto va a tener un efecto de resistencia muy interesante que se va a manifestar con mucha potencia en publicaciones, en la aparición de sociedades, en la crítica a la psiquiatría clásica, ¿no? Aparece el modelo de la antipsiquiatría, que fue muy potente en los años 60, como un modelo alternativo al modelo psiquiátrico medicamentoso, lo que se llamó el chaleco médico, ¿no? Todo este tipo de cosas que se aplicaron en aquel momento. Así que ahí asistimos conjuntamente con una ebullición de la sociedad de los 60, ¿no es cierto? Bueno, los cambios sociales, el mayo francés, el cordobazo, el rosariazo, bueno, todo eso que fue también hablando de otra cosa. Y la presencia muy potente en las artes, las ciencias, del psicoanálisis como un elemento presente, y la Argentina en este sentido, no hace falta que lo diga, es una potencia mundial, ¿no? Es uno de los países con más profesionales psicólogos, donde la psicología tiene una pregnancia muy potente. Y una vez entrevistando a un famoso historiador británico que se llama David Rock, que él estudió mucho la Argentina, me dijo, uno de los elementos que decidieron a los militares y a los civiles a dar el golpe el 76 fue cuando se dieron cuenta que el confesor estaba siendo reemplazado por el psicoanalista, ¿no? Interesante. Había ahí una presencia muy fuerte de una sociedad que se estaba tornando muy novedosa, muy revolucionaria, muy reactiva, y que tenía en el psicoanálisis un elemento potente, ¿no? Experiencias maravillosas que se fueron dando, como la de Goldenberg en el Hospital de Lanús, ¿no? Donde empezó este servicio de psicopatología, donde empezó la idea de la comunidad terapéutica, todas cuestiones realmente muy novedosas que por supuesto van a ser fuertemente perseguidas y censuradas por la dictadura militar de 1976 a 1983. Persecución que incluyó el secuestro y desaparición de muchos profesionales de la salud, ¿no? Como ustedes saben muy bien. Así que bueno, ese fue un periodo regresivo que tiene algunos elementos muy interesantes, como por ejemplo lo que llamaron la Ley Federal de Salud y Educación en su momento, que tenía que ver con la transferencia de los hospitales a las provincias sin el correspondiente presupuesto, lo cual llevaba a un nivel de financiamiento histórico de la salud en todo el país, que ahora estos se están superando, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento fue de lo más grave que nos pasó. Sin embargo, por supuesto, hubo mucha resistencia también a esta dictadura espantosa que cerró la carrera de psicología, recordemos, ¿no? El psicoanálisis era algo realmente odiado por estos muchachos. Hay un discurso de Macera donde dice que la humanidad entró en decadencia a partir de tres pensadores, Carlos Marx, Nietzsche y Sigmund Freud, ¿no? Ahí entró la desgracia de la humanidad. No creo que haya leído a ninguno de los tres, pero bueno, alguien le dijo que no iba por ahí la cosa, ¿no? Yo creo que hasta acá es interesante entonces ver cómo los modelos socioeconómicos se corresponden con los modelos de salud y cómo la preocupación por el enfermo, por el llamado enfermo, por el sujeto, tiene que ver con el modelo económico imperante, ¿no? Y por supuesto la dictadura lo que menos le importaba era la gente, es decir, las personas, ¿no es cierto? Y se aplicó un modelo básicamente psiquiátrico, la vuelta al manicomio, la vuelta al encierro, la vuelta a la demonización del enfermo mental, la vuelta del uso del término de loco, inclusive la vuelta de prácticas tremendas que ya habían sido desterradas, ¿no? La represión de centros comunitarios de salud, como la Peña Carlos Gardel, que fue una peña interesantísima que se instaló allá por el 73, en el Borda, en el Hospital Borda. Bueno, todo esto pasó durante la dictadura, ¿no? Bueno, con la vuelta a la democracia, en el 83 hubo un intento de rearmado de esto con
el doctor Gali como secretario de Salud Mental, donde hubo intentos de empezar a hacer una cosa mucho más multidisciplinaria, entendiendo que la salud debe ser de alguna manera llevada adelante de distintas disciplinas, no solamente a través de lo clásico que tiene que ver con la salud, la idea de empezar a salir de los manicomios, ¿no? Y empezar a armar otro tipo de estructura. Hubo algunos ejemplos muy interesantes en algunas provincias en este sentido. Y bueno, todo esto después cae nuevamente, estas cosas de las idas y vueltas que tenemos, ¿no? Ahí hubo muy interesantes procesos en algunas provincias con trabajos muy interesantes en torno a retomar la idea de la comunidad terapéutica, ¿no? Que lamentablemente en los 90 vuelve para atrás con el modelo neoliberal de Carlos Menem y toda su banda, ¿no? Ahí aparece la propuesta privatizadora nuevamente, donde cada uno debe hacerse cargo de la atención de su familiar, de su paciente, porque el Estado está en retirada, ¿no? Aparece un desfinanciamiento brutal. Hay una segunda ley federal de educación y salud, muy parecida a la de la dictadura, donde nuevamente se desfinancia el sistema sanitario. Y aparece un discurso que les va a sonar mucho, donde cada uno debe hacerse responsable de su salud, ¿no? Como que el Estado no se hace cargo de la salud, sino que cada uno es responsable de la atención médica que está ahí dando vuelta. Este es un discurso perverso, ¿no? Donde el Estado se retira, donde el Estado sigue recaudando, pero ese dinero no lo destina donde lo tiene que destinar, ¿no? Que es a la salud, a la educación, a todo lo que ya sabemos, ¿no? Quería contarles también una cosa muy interesante, que se me había pasado, que lo tengo por acá entre tantos papeles, de algo que se hizo en el año 1959, pero que tiene una vigencia muy importante, ¿no? Ustedes saben que en ese año, ya hace 66 años, dos personas muy interesantes se asociaron para un proyecto que fue la primera encuesta de la salud mental en Argentina. Esto lo hicieron Florear Ferrara, alguno lo conocerá, un gran sanitarista, y Milciades Peña, un historiador trotskista, fíjense qué dupla tan particular, que hicieron la primera encuesta de salud mental de la Argentina en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán, con un relevamiento en muchísimos casos. Fíjense los resultados y les va a sonar que esto a 66 años sigue teniendo vigencia, ¿no? 90 de cada 100 personas no nombraron a la locura entre las enfermedades más temibles entre las no mortales. 64 de cada 100 personas consideraron que la locura es esencialmente un comportamiento extremada y sistemáticamente distinto al que se considera normal. Solamente reconocían como enfermedad mental lo que clasificaríamos como una conducta psicótica, violenta y agitada. Acerca de las causas de la enfermedad mental, 3 de cada 4 consideraban causas físicas, tales como lesiones cerebrales o alcoholismo. Los factores más mencionados fueron los de orden físico-biológico. Luego le siguieron los problemas psicológicos, conflictos familiares, amorosos o falta de cariño, pero los menos mencionados, las situaciones sociales en las causas de la locura. Vale destacar que el 52% de las personas, el leer demasiado es una causa muy importante para la locura. Se ve que habían leído el Quijote, ¿no? Se quedaron ahí. La imagen popular de lo que era enfermedad mental difería notoriamente de la concepción vigente entre los profesionales del momento. Únicamente mencionaban a las psicosis más violentas y bizarras, sin embargo definían como inmoralidad o delitos a toda gama de patologías que se consideran psiquiátricas. El nivel de prejuicio desembocó en que el 62% de las personas le desagradaría tener como vecino a un ex enfermo mental y que 1 de cada 2 consideró que era una desgracia contar con un enfermo mental en la familia y que debía guardarse en secreto. Esto nos plantea el largo camino que deberían recorrer los profesionales para un abordaje comunitario de la salud, ¿no? La población en su mayoría desconocía a los psiquiatras. 1 de cada 2 personas nunca había tenido ocasión de conocer a alguien que hubiese sido tratado por un psiquiatra, mientras que 3 de cada 4 jamás habían conocido a nadie dedicado a la psiquiatría.
En cuanto a los tratamientos conocidos por la población, 45 de cada 100 desconocían los tratamientos psiquiátricos. Entre los que sí la conocían, el electroshock fue el más mencionado, seguido por el shock insulínico. Finalmente, la psicoterapia, el psicoanálisis fueron citados solo por el 8% de los encuestados. Y el confinamiento o aislamiento fueron mencionados por el 20% de los entrevistados. Bueno, interesantísimo, ¿no? Esto que hicieron estas dos personas. Finalmente, el conocimiento acerca de la terapéutica no brindaba ninguna confianza a la curación. 56% opinaron que la locura no tiene cura. Un tema de investigación fue la escasa importancia que se le atribuyó a las condiciones de vida sobre la salud mental. 3 de cada 4 personas afirmaron que la pobreza no tenía nada que ver con las enfermedades mentales. El 61% exceso de trabajo no era importante. El 87% que una migración del campo a la ciudad tampoco incidiría en la salud mental. Y finalmente concluían, todo lo cual parecería indicar que para las personas de actitud básicamente conservadora, la misión primordial del ser humano es adaptarse al orden social imperante y cualquier incapacidad para adaptarse constituye a los ojos de los autoritarios una prueba o en todo caso una presunción de inmoralidad deliberada o incapacidad constitucional más bien que de trastornos de salud mental. Qué interesante, ¿no?, este concepto. Por lo cual la psiquiatría resulta para estas personas básicamente conservadoras una especialidad más bien punitiva que terapéutica, en todo caso misteriosa, ¿no? Bueno, esto fue en 1959, a 66 años, no sé cómo lo ven ustedes, no cambió mucho, ¿no?, la visión sobre el tema. Y avanzando en el tiempo, después de la desgracia de los 90, la crisis del 2001, donde todo eso fue dejando una gran cantidad de personas con problemas de salud mental, que contrariamente a lo que dice la encuesta, por supuesto, la salud mental está totalmente vinculada a la situación socioeconómica que vivimos, ¿no? La gente entra en estado de desesperación, de angustia, de estrés, una inseguridad de la que no se habla, ¿no? La inseguridad generalmente es un concepto vinculado a la cuestión del delito, ¿no?, la inseguridad, pero hay una inseguridad que vive la mayoría de las familias argentinas, que es la inseguridad de llegar a fin de mes, la inseguridad de poder darle de comer a mis hijos, la inseguridad de no poder pagar un remedio. Todo eso provoca un estrés que fue muy interesante la experiencia que se hizo en una villa de Buenos Aires, la Villa La Cava, una de las villas más grandes que tiene el conurbano bonaerense. Ahí el doctor López Rossetti, que lo deben conocer, un querido amigo, hizo una experiencia alucinante, porque el estrés había sido estudiado fundamentalmente en pacientes de clase media y clase media alta, ¿no? El estrés es como, bueno, la enfermedad del empresario, del tipo ocupado, de la mujer empresaria que está nerviosa, ¿no? Como en las películas, las series, ¿no? Ahora, el estrés en los sectores populares nunca había sido medido. Por lo tanto, había una suposición que los sectores populares no padecían la enfermedad del estrés, que ustedes saben que provoca problemas coronarios, problemas psíquicos de todo tipo. Bueno, la medición fue tremenda, los índices de estrés que tenía esa gente. Y cuando cambiaron el cuestionario, porque el cuestionario estaba hecho absolutamente para la clase media alta, ¿no?, que hace en su tiempo libre. Bueno, no era el caso. ¿Usted cree que trabaja demasiado? ¿Se toma vacaciones periódicamente? ¿A qué lugares concurre? Imagínense esta pregunta en la villa, ¿no? Así que hubo que cambiar completamente las preguntas, la formulación de preguntas, y los resultados fueron tremendos. El 80% de la población tenía estrés. El estrés, como les digo, de no saber si mañana voy a comer, si puedo llevar a mi hijo al médico, ¿no? Todos esos temas o sea que acá también tenemos un problema clasista de cómo se encara la salud mental y la salud en general, ¿no? Estas suposiciones generales. Hoy asistimos a frases pelotudas que escuchamos todos los días, lo que pasa es que a la gente no le gusta laburar, ¿no? Bueno, o si trabajás, salís adelante, ¿no? La gente es pobre porque quiere. No sé si escucharon algunas pelotudeces
Seguramente sí. Bueno, hoy tenemos un fenómeno muy interesante que justamente aparecía en esta encuesta, ¿no? Gente que tiene 3 trabajos, no es que no le gusta trabajar, tiene 3 trabajos y no llega al 15 del mes, ¿no? Entonces, cuidado con las apreciaciones apuradas en esta idea que estamos viviendo hoy de que la gente se tiene que salvar sola y de la meritocracia, ¿no? Que todo lo resolvemos individualmente y que se joda el otro, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento, antes de pasar a un final un poco más agradable, estamos viviendo un momento de una distopía, ¿no? Realmente creo que las películas que vemos en Netflix se quedan muy cortas, donde se les roba a los discapacitados, donde se nos llama a denostar a un chico que tiene autismo, donde se nos invita al odio a los jubilados, ¿no? Estamos viviendo una locura realmente. Yo creo que los profesionales de la salud tienen una oportunidad extraordinaria. Por primera vez tienen un paciente psiquiátrico en la presidencia, ¿no? Es algo... Algo que... Les digo que lo aprovechen porque no sé cuánto va a durar, pero aprovechenlo porque es un fenómeno raro realmente. Y creo que tenemos que tomar conciencia de que sí importa el que tenemos al lado, ¿no? La función de un médico, de un agente sanitario es el otro, la empatía, ¿no? ¿Qué le pasa a la otra persona? Y bueno, justamente es un poco lo que plantea la Ley Federal de Salud Mental, ¿no? La 26656, tan denostada, y que se aplica en pocos lugares, ¿no? En Córdoba, en Buenos Aires, en pocos lugares se está aplicando esta ley que plantea justamente que el paciente es un sujeto de derechos, es una persona que tiene derechos adquiridos. Y acá no hay ninguna dádiva, ¿no? Esta cuestión de que se le da, fíjense qué distinto es ese paradigma del que hablamos de la sociedad de beneficencia, donde daban sin otorgar derechos, se cuidaba mucho de otorgar derechos, ¿no? Y a pesar de todos estos vaivenes que cuando uno habla de la historia argentina parece que fuera como un tsunami, ¿no? Todo lo que nos pasó, somos realmente, los que ya tenemos algunos años, somos sobrevivientes, ¿no? Cuando uno empieza a contar todas las crisis que vivió, todo lo despelote, todo, bueno, es impresionante, ¿no? Entonces creo que a pesar de todo hay una conciencia que todavía tenemos de que el Estado nos debe una salud pública, que el Estado nos debe una educación pública, porque nosotros somos aportantes permanentes al Estado con nuestros impuestos. Hay un estudio muy interesante sobre quiénes son las personas que más impuestos pagan en Argentina. ¿Quiénes son las personas que más impuestos pagan en Argentina? Los pobres, exactamente. Porque el IVA es un impuesto que pagamos todo el tiempo. A veces no tomamos conciencia de cómo se paga un impuesto, ¿no? No es que vamos a la ventanilla, no, lo pagamos cuando compramos el pan, la leche, tomamos un colectivo, estamos pagando impuestos. Cuando cargamos nafta, ustedes saben que más del 40% del precio de la nafta tiene un componente impositivo que está destinado en gran parte a las provincias. ¿Sabían esto? ¿Sabían que no le dan un mango a las provincias a pesar de que le votan todo? Bueno, creo que es interesante. Es interesante entonces no sentir que uno está pidiendo, no hay que pedir, hay que exigir, ¿no? Porque nosotros estamos permanentemente sosteniendo un Estado que además no se sabe en qué gasta la plata este Estado. ¿En qué está gastando la plata este Estado? Que no baja los impuestos como prometió. El presidente dijo que... O sea, es muy loco, ¿no? Porque este tipo había dicho que se cortaba una mano antes de aumentar un impuesto, ¿no? Y está con las 2 manos enteritas.
Pero bueno, no sigamos dándonos manija porque vamos a salir acá, es un problema. Lo que quiero decir es que llegamos a un final que me parece que hay que cuidar, que es esta ley de salud mental, que es una ley muy importante, es un logro. Que hay que poder aplicar, ¿no? Y que, bueno, realmente es muy loable la tarea que ustedes hacen y que van a hacer a partir de ahora, y esta diplomatura seguramente será un refuerzo a todo su trabajo en momentos que se necesita más que nunca porque la gente está realmente en un estado muy complejo, ¿no? Y recordar que siempre los modelos sanitarios y el tema de la salud mental, que es un problema para los autoritarios, siempre se han llevado mal con la salud mental, ¿no? No se reconocen ellos mismos, es un problema de salud, y entonces ven en los demás algo que les molesta tremendamente, ¿no? Así que yo creo que es un momento muy interesante para poder reconstruir estas redes que se quieren destruir y que está en nosotros, dentro de nuestras posibilidades, mantener el sistema de salud, que ha sido siempre un modelo para el mundo, el sistema sanitario argentino, ¿no? Uno de los primeros sistemas sanitarios a nivel mundial, con médicos de prestigio mundial, en donde ustedes quieran médicos y médicas extraordinarios. Y bueno, y todo esto hay que cuidarlo, me parece que de eso se trata, como dijo también el rector, ¿no? Y como decía Daniel también, es un momento de cuidar lo que tenemos, porque después si no va a ser muy difícil la reconstrucción. Porque esto va a pasar, por supuesto, ¿no? Pero después, ¿qué nos va a quedar, ¿no? Y ahí es donde es importante preservar lo que estamos teniendo como se pueda, sobre todo, como se decía, cuidar la investigación, la posibilidad de investigar, la formación de nuevos profesionales, pensando en un futuro, que por supuesto va a llegar. Y esto creo que lo tenemos que tener en claro, ¿no? Hay que prepararse para la reconstrucción, que va a ser compleja, pero bueno, aquí estamos. Bueno, así que muchísimas gracias.